Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. La Llorona. Nunca planeé conducir un autobús nocturno. Durante 17 años fui mecánico en el taller de la línea, feliz entre llaves y motores. Pero un infarto traicionero me dejó sin fuerza en el brazo derecho y me reubicaron como chofer suplente, rutas cortas, velocidades bajas y la eterna recomendación de no te alteres, Rogelio. Tu corazón es una bomba de tiempo. Aquella madrugada de martes acepté cubrir al titular de la Ruta 19, Tláhuac, San Gregorio, porque necesitaba las horas extra para la renta. El turno empezaba a la 1 y terminaba a las 3:30, en teoría, 2 vueltas y nada más. El recorrido bordea los canales viejos de Xochimilco, pasa por parcelas oscuras y caseríos donde el alumbrado a veces falla por días. Es un sendero tranquilo si ignoras los rumores de asaltos y los cuentos que los trajineros narran a los turistas, luces que flotan, mujeres que lloran entre los carrizos, niños que se oyen jugar sobre el agua a medianoche. Yo escuché esas historias desde niño, pero siempre las clasifiqué como folclor barato. A la 1:07 de la mañana arranqué la unidad 3246, un Volvo articulado que olía a tapicería recién cambiada. Solo había 4 pasajeros, 2 muchachos con audífonos, una enfermera agotada y un señor ebrio que dormía recargado en la ventanilla. Pasé lista rápida con el espejo y metí primera. El canal a mi izquierda se veía como una franja negra, inmóvil, la luna, anémica, apenas trazaba un reflejo sucio sobre el agua. El tramo hasta San José Obrero fue normal. Bajaron los 2 muchachos, luego la enfermera en la clínica 53. El borracho seguía roncando. Al llegar a la terminal del Ejido, apagué el motor y caminé pasillo abajo para despertarlo. Antes de tocarlo, escuché un sollozo tenue que parecía venir de los asientos traseros. Pensé que el tipo se había puesto sentimental, pero sus ronquidos seguían firmes. El llanto era suave, de mujer, y se mezclaba con un murmullo casi infantil, como un balbuceo. Recorrí la vista, los asientos estaban vacíos. El sonido cesó en cuanto di otro paso. Sacudí al borracho, que se llevó la mano al pecho del susto. Le dije que era última parada. Se bajó tropezando y desapareció entre las sombras del lote baldío. No quise quedarme a solas más de lo necesario, encendí el motor, verifiqué los espejos, vacíos, y emprendí el regreso. 5 minutos después, a la altura del Puente de la Cruz, la radio interna chirrió con estática y quedó abierta. Por la bocina se coló un susurro, ¿dónde están? Fue tan claro que pensé que algún operador jugaba bromas por el canal de servicio. Contesté, Ruta 3246, señal clara, ¿quién transmite? Solo ruido. Cerré el canal manualmente. La niebla comenzó a salir del agua y a invadir la cinta asfáltica. Reducí la velocidad. De pronto, algo cruzó la carretera a unos 30 metros, la silueta de una mujer encorvada, vestida de blanco. Frené brusco, los frenos neumáticos chillaron y el bus se detuvo a medio carril. El corazón me martilló las costillas. Encendí las luces altas y no vi a nadie. Ni persona, ni huellas, ni un perro. Solo la bruma espesándose. Puse intermitentes y avancé despacio. Entonces el llanto regresó, pero esta vez llenó la cabina como un eco doloroso. Provenía de los altavoces del sistema de anuncio para pasajeros, aunque estaban apagados. ¿Dónde están mis hijos?, se oyó, alargado, con la tristeza más cruda que haya escuchado jamás. Sentí un tirón en el pecho, esa punzada que los cardiólogos describen como aviso. Apreté el volante para no desmayarme. Instintivamente miré el retrovisor central, y los vi. 2 pequeñas figuras sentadas en la penúltima banca, un niño y una niña de unos 6 años, empapados, cabellos pegados al rostro, ropas antiguas, quizá de otro siglo. No deberían haber estado allí, no habían subido en ninguna parada. El niño alzó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran pozos negros, sin brillo, sin vida. La niña abrazaba una muñeca mojada y tiritaba. El instinto me obligó a pisar el freno. El autobús se sacudió. Giré en redondo para enfrentar el pasillo, pero las luces interiores parpadearon y, en un pestañeo, los niños ya no estaban. Un chorro de agua escurrió por el piso hacia la puerta delantera, como si acabara de llover dentro de la unidad.
El olor a río podrido llenó mis fosas. Toqué la bocina, quizá para convencerme de que el bus seguía siendo real, y aceleré rumbo a la ciudad, saltándome paradas. A la 1:54 pasé frente al embarcadero de Cuemanco. La neblina se había tragado los reflectores, las lanchas parecían fantasmas amarrados. Un destello en la cuneta me obligó a frenar otra vez. La misma mujer de antes, parada junto a un poste caído, me daba la espalda. Su vestido, blanco amarillento, chorreaba agua, el cabello, larguísimo, se pegaba a la tela como algas negras. Bajé la ventanilla un palmo y grité si necesitaba ayuda. No se movió. El llanto explotó dentro de la radio con tal fuerza que lastimó los altavoces. Mis hijos, sollozó, y la voz se quebró en un susurro de ahogados. El motor falló, las luces frontales se apagaron, dejando solo la penumbra azul de la cabina. El bus se vino abajo, inerte. Intenté girar la llave, nada. Los indicadores murieron. Fue entonces que la puerta central se abrió sola con un resoplido neumático. Un viento helado barrió el pasillo. Giré apenas a tiempo para ver cómo una sombra alargada subía los escalones. No caminaba, flotaba, arrastrando los pies descalzos sobre el piso de hule. Llegó hasta la mitad del autobús y se quedó de pie, temblando, gimiendo. La luz de emergencia se encendió un segundo y reveló algo que jamás olvidaré, el rostro de la mujer, demacrado como un cráneo cubierto de piel translúcida, los ojos, dos cuencas carcomidas que destilaban lágrimas negras. La boca, abierta hasta la quijada, derramaba un hilo de agua turbia. Ella extendió los brazos, roídos y huesudos, y supe que me llamaba. No con la voz, sino con una pena tan grande que aplastaba el aire. Comprendí que buscaba a sus niños, los mismos que había visto. Y supe también, no sé cómo, que aquel dolor no admitía consuelo. Alejarla era la única forma de sobrevivir. Recordé la cruz de palma que mi madre cuelga en su espejo retrovisor, dice que protege de almas en pena. En la base, por costumbre, había pegado una igual en mi tablero. La arranqué y, sin pensar, avancé tambaleante por el pasillo, con la cruz al frente. Cada paso crujía en el silencio. Al alzar el brazo, la figura retrocedió. Sus lamentos se transformaron en un gruñido grave, como de animal herido. Retrocedió más, hasta quedar junto a la puerta central. Entonces vi aparecer otra vez a los dos niños, materializados a su espalda. Ella los miró, o eso creí, su cara cambió de ira a súplica. Un estruendo sacudió la unidad, las ventanas vibraron, el bus se ladeó como si algo enorme hubiera golpeado el chasis. El agua brotó de las rejillas del aire acondicionado y empezó a inundar el piso. Me lancé a la consola y accioné manualmente la apertura de puertas. El mecanismo chilló, pero cedió. Grité que salieran, fuera, aunque sabía que eran espectros. La mujer giró lentamente hacia la salida, los niños la siguieron, tomados de la mano. Cuando el último pie fantasmal tocó el asfalto, toda el agua se escurrió hacia atrás y desapareció, dejando solo un charco delgado. La puerta se cerró sola. En ese instante, el tablero se iluminó. El motor rugió como si nada hubiera pasado. Las luces retomaron su brillo normal. Miré a través del parabrisas y los vi, caminaban hacia el canal, fundiéndose con la neblina hasta deshacerse en ella. La radio zumbó y la estática cesó al fin. Instintivamente quise anotar la hora, 2:09 de la mañana. Giré la llave y partí a máxima velocidad. Llegué al paradero final con 10 minutos de adelanto. Un supervisor me vio pálido y me recriminó. No supe qué decir. Cuando bajé a inspeccionar la unidad, noté las huellas, diminutas pisadas mojadas que iban de la puerta central a la última fila y de regreso. Tomé fotos antes de que se evaporaran. La empresa archivó mi informe como avería eléctrica. Me enviaron al médico, mi presión estaba por los cielos. Un psicólogo sugirió descanso indefinido para evitar otro infarto. Desde entonces, manejo un taxi de día, lejos de los canales. Pero, algunas noches, cuando llevo pasaje sobre Calzada de las Bombas, el taxímetro se apaga y, en el espejo, veo fugazmente a dos niños empapados sentados atrás, abrazando una muñeca rota. Y a lo lejos, en la radio, un sollozo se cuela entre las frecuencias. ¿Dónde están mis hijos? He cambiado 3 veces de unidad y arranco todas las mañanas con una cruz de palma en el tablero,
pero el llanto vuelve cuando el camino roza el agua. Ya no intento explicarlo. Solo acelero y rezo para que jamás se me vuelvan a subir, porque intuyo que la próxima vez no bastará con mostrarles la salida. Mi corazón viejo no soportaría otro encuentro, y la llorona, dicen los más viejos, siempre regresa por lo que se le quedó pendiente. La planchada. Mi nombre es Fernanda Aguilar. Tengo 32 años y soy enfermera desde los 23. He trabajado en hospitales públicos, privados, clínicas de barrio y hasta en campañas de salud en zonas rurales. Pero lo que viví en el Hospital Civil de Zacatecas me hizo pensar seriamente en dejar esta carrera. Ingresé ahí en octubre del 2021. Era un lugar viejo, con pasillos fríos, paredes de azulejo que ya tenían el color desgastado por los años y una vibra extraña desde el primer día. Todo olía a desinfectante y humedad. Me asignaron al turno nocturno en el área de cirugía. Siempre había sido muy profesional, muy escéptica, pero ahí aprendí que no todo tiene explicación. La primera vez que oí el nombre de la planchada fue durante una cena con otras 3 enfermeras. Estábamos en el comedor del piso 3 y entre bromas me dijeron que si escuchaba pasos cuando todos dormían, no me asustara, que probablemente era ella. Yo me reí. Pensé que era parte del folclore del hospital. Dicen que viste a la planchada cuando ya estás metida hasta el cuello, dijo Gloria, la más veterana. A mí no me ha tocado, pero a varias sí. Esa noche regresé al quirófano con el estómago apretado. El hospital tenía cámaras en algunas áreas, pero en otras no. En mi turno me tocaba hacer rondas, llevar expedientes, revisar sueros, asistir a los cirujanos cuando había urgencias. Siempre había ruido, enfermos tosiendo, monitores pitando. Pero lo más inquietante era el silencio. Había ratos en que todo se quedaba callado. Muerto. Una noche, alrededor de las 3:15 de la mañana, me dirigía al almacén a buscar jeringas. El pasillo estaba completamente solo, las luces parpadeaban como de costumbre. Entonces la vi. Una enfermera cruzó de un extremo a otro del pasillo. Llevaba un uniforme impecable, planchado, blanco casi fosforescente. Caminaba recta, sin prisa. Lo raro fue que no la reconocí. En esa ala solo éramos 3 enfermeras esa noche. Nadie más. Me quedé helada. Caminé hacia donde la vi cruzar, pero no había nadie. ¿Hola? Llamé, sintiéndome ridícula. Nada. Regresé al quirófano con las jeringas y no dije nada. Pensé que era mi imaginación, el cansancio o alguna doctora que no conocía, pero esa fue la primera vez. No la última. Días después, una paciente de nombre Silvia ingresó por una apendicitis. Tenía 19 años. Me tocó asistir durante su cirugía y luego cuidarla durante la noche. Todo iba bien. Alrededor de las 2 de la mañana, fui a revisar sus signos vitales y me la encontré despierta, con los ojos muy abiertos. ¿Te sientes mal, Silvia? Le pregunté. ¿Dónde está la otra enfermera? Me dijo con voz bajita. ¿Cuál otra? La que vino a ponerme la medicina. Tenía un uniforme muy bonito. Me dijo que no me preocupara, que ella me cuidaría. Se me bajó la sangre a los pies. Nadie más había entrado. Lo sabía. Revisé el registro de medicamentos. No había nada administrado desde las 11 de la noche. Silvia se durmió tranquila y despertó como si nada. Nunca mencionó nada más. A la mañana siguiente lo comenté con Gloria. Ella me miró muy seria. Te está rondando. Esa paciente no debió verla. Solo las que estamos muy metidas en esto la vemos. O los que están por irse, por morirse, por morirse. Pasaron semanas. Me mentalicé a no tener miedo. Me dije que era sugestión, historias repetidas, coincidencias. Hasta que una noche ocurrió algo que no pude justificar. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, el doctor Arbizu me pidió ayuda para preparar quirófano. Iba a llegar una mujer de 36 años que había sufrido una perforación intestinal. Todo fue muy rápido. Entramos al quirófano 2, encendimos monitores, preparé bandejas, cubrebocas, luces. Todo estaba listo, excepto que cuando entramos, había una mujer ya adentro, una enfermera. Estaba de espaldas, junto a la camilla, arreglando una sábana. El doctor se detuvo y frunció el ceño. ¿Quién es ella?
Me preguntó en voz baja. No sé, me adelanté un poco. Compañera. Le dije. La mujer no volteó. Solo acomodaba la cama con una precisión lenta, metódica. Avancé 2 pasos más, y entonces desapareció. Así, sin sonido, sin brisa, sin parpadeo. Desapareció frente a nuestros ojos. El doctor se quedó pálido. Vámonos de aquí. Dijo simplemente, canceló el quirófano y solicitó usar el 3. Nunca más volvió a mencionar esa noche. Ni él ni yo. Empecé a tener insomnio. Dormía de día, y aún así despertaba angustiada. Cada vez que veía una figura blanca cruzar un pasillo, sentía que el corazón me explotaba. Pero aún me decía que era el estrés. Hasta que pasó lo de Mónica. Mónica era una enfermera recién egresada. Muy alegre, muy habladora. Le tocó cubrir una noche conmigo. A las 2:40 de la mañana me dijo que iba al baño. Nunca regresó. La encontramos a las 3:10, desmayada en el suelo del vestidor. Decía cosas sin sentido, murmuraba cosas como no era humana, no tiene ojos y no me deja irme. Tuvieron que hospitalizarla. No volvió al hospital. Nadie quiso decir que había visto. Pero yo lo sabía. Una semana después, revisando unas cámaras de seguridad del pasillo que da a cirugía, vi una grabación que aún me quita el sueño. A las 2:41 de la mañana, Mónica camina tranquila por el pasillo. Se ve que voltea a la derecha, y se detiene. Y entonces retrocede. Camina hacia atrás, mirando al frente, como si alguien la estuviera empujando con la mirada. La toma termina justo antes del vestidor. El guardia de seguridad me dijo, ahí fue donde la encontró. Pero lo raro, es que las luces de ese pasillo, estaban apagadas. Y en el video, se ve todo iluminado. Comencé a preguntar discretamente a otros trabajadores. Una doctora me dijo que la planchada era real. Que era el espíritu de una enfermera que había trabajado ahí hace décadas. Algunos decían que se llamaba Eulalia, otros que María Elena. Lo único en común era que siempre vestía un uniforme blanco impecable, que parecía planchado con esmero, como si lo acabara de estrenar. Una noche, por fin, la vi de frente. Era martes. Me encontraba sola en el quirófano 1, terminando de limpiar instrumental. Eran las 3:28 de la mañana. Sentí que alguien estaba a mis espaldas. Me volteé. Y ahí estaba, una mujer delgada, de cabello recogido. Llevaba un uniforme blanco, almidonado. El rostro pálido, como si no tuviera sangre en la piel. Sus ojos, vacíos. Ni marrones, ni verdes. Solo vacíos. No dijo nada, solo me miró. Y luego, lentamente, caminó hacia la pared y atravesó la puerta cerrada del quirófano. No grité. No me moví. Me quedé paralizada, viendo cómo desaparecía sin un solo ruido. Al día siguiente, renuncié. No le dije nada a nadie. Solo firmé mi salida y no volví. Hoy trabajo en un centro de salud, en una zona tranquila. A veces escucho historias de enfermeras que se aparecen. Pero nada como ella. No sé si se aparece para ayudar o para atormentar. No sé si cuida o castiga. Lo que sí sé es que su presencia marca. Y que una vez que la ves, ya no vuelves a ser la misma. Yo la vi, y nunca voy a olvidarlo. El charro negro. Hay cosas que no deberían contarse. Porque una vez que las dices en voz alta, es como si las invocaras de nuevo. Pero ya no puedo callarme. Porque si esto le sirve a alguien para no cometer el mismo error que yo, tal vez me redima un poco. Me llamo Luis Mendoza. Tengo 39 años. Soy de Querétaro. Y hace 10 años le vendí mi alma al charro negro. En ese entonces, trabajaba como guardia nocturno en una hacienda vieja convertida en museo, al sur del estado. El lugar tenía historia, había sido refugio durante la Revolución, escenario de fusilamientos, incluso cárcel improvisada durante unos meses en los años 50. Las paredes hablaban. Pero nadie las escuchaba. Yo ganaba poco. Tenía a mi esposa enferma, 2 hijos pequeños y deudas que me comían vivo. Cada noche, mientras caminaba con mi linterna entre los arcos de piedra, le pedía a Dios una salida. Lo decía en voz baja, con la boca seca. Que me ayudara. Que hiciera un milagro. Una madrugada,
lo que llegó no fue Dios. Era jueves. Recuerdo que hacía frío, aunque no era temporada. Caminaba por el patio central, revisando que las puertas estuvieran cerradas. Ya había hecho mi ronda y me tocaba sentarme en la caseta a ver las cámaras. Pero algo me distrajo, un caballo. Se oyó clarito, al fondo, detrás del muro donde estaba el antiguo corral. Relinchos. Pisadas lentas, me extrañó. No había caballos en la hacienda desde hacía años. Pensé que tal vez se había metido alguno de los vecinos. Tomé mi linterna y caminé hacia el sonido. La reja estaba cerrada. No había nadie, pero el sonido seguía. Más claro. Más cerca, y entonces lo vi, un hombre, parado a media sombra, junto al pozo. Vestía un traje de charro negro, con bordados brillantes. Botas relucientes. Sombrero ancho que cubría la mitad de su rostro. Imponente. No supe cómo entró. Nadie podía acceder sin llave. Buenas noches, le dije, con la voz temblorosa. ¿Todo bien? El hombre no respondió, solo levantó la cabeza, y entonces lo vi, sus ojos. Vacíos. Como si no tuvieran fondo. ¿Tienes problemas, Luis?, dijo con voz grave, lenta. Pero puedo ayudarte. No le dije cómo me llamaba. No le conté mis problemas. Pero él lo sabía todo. ¿Quién es usted?, pregunté. Uno que escucha. Uno que responde cuando Dios no quiere. Sentí un nudo en el estómago. El aire olía a azufre, aunque no había fuego ni nada quemado. No entiendo. Él metió la mano a su chaqueta y sacó una pequeña bolsa de tela. Negra. Aquí hay dinero suficiente para pagar tus deudas. Para curar a tu esposa. Para que tus hijos nunca pasen hambre. Lo extendió hacia mí, pero yo no lo tomé. Algo en mi cuerpo gritaba que saliera corriendo. ¿Qué quiere a cambio? Sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue un gesto sin alma. Nada por ahora. Corrí. No recuerdo haber dado la vuelta. No recuerdo mis pies. Solo sé que llegué a la caseta, cerré con llave y me quedé ahí hasta que amaneció. No le conté a nadie. Pensé que había alucinado, que era el insomnio, la desesperación, pero no fue un sueño, porque a la semana siguiente, cuando regresé al trabajo, había una bolsa negra sobre mi escritorio, igualita a la que me mostró. Adentro, billetes. Muchos. No nuevos. Algunos viejos, de denominaciones grandes. No me atreví a contarlos. Solo los guardé, temblando. Con ese dinero pagué los tratamientos de mi esposa. Y funcionaron. En 3 meses, los médicos no podían explicarlo. Mi esposa se curó, pagué todas mis deudas. Compré una casa pequeña, pero propia. Mis hijos pudieron entrar a una buena escuela, y yo nunca lo volví a ver, hasta que cumplí 39. Esa noche, mi hijo mayor, Daniel, cumplía 10 años. Estábamos en casa, comiendo pastel, riendo. Todo iba perfecto, hasta que el timbre sonó. Miré el reloj. 11:33 de la noche. No esperábamos a nadie. Fui a la puerta, y ahí estaba, parado, con el mismo traje. La misma sonrisa. Es hora, dijo. Sentí el corazón en la garganta. No entiendo. Ya tomaste lo tuyo. Ahora toca lo mío. Mi esposa salió detrás de mí, confundida. ¿Quién es? Nadie, dije rápido. Nadie, solo un loco. Intenté cerrar la puerta. Pero él ya no estaba, ni se fue caminando. Ni se desvaneció. Simplemente desapareció. Desde ese día, empezaron a pasar cosas. Daniel se despertaba a las 3 de la mañana gritando. Decía que un hombre de sombrero lo miraba desde la ventana. Yo dormía con un cuchillo bajo la almohada. Una vez, vi su sombra proyectada en el muro del jardín. Pero no había nadie de pie. Otra noche, el caballo. Se oyó clarito. Relinchando en el patio. Pero no había animal alguno. Empecé a enfermar. Dolores fuertes. La piel me ardía sin razón. Me hice estudios y todos salían normales. Pero yo me sentía podrido por dentro. Busqué ayuda. Fui con curanderos, con padres, con brujos. Todos decían lo mismo. Lo que tienes encima es una deuda de alma. El charro negro no perdona. Uno de ellos, un viejito de Guanajuato, me miró muy serio. Puedes salvarte.
pero no sin pagar. ¿Pagar cómo? Con algo igual de valioso. ¿Qué es igual de valioso que mi alma? La de tu hijo. Me salí llorando. Juré que no lo permitiría. Esa noche me encerré en mi cuarto. Recé. Grité. Maldije. Dormí mal, y a las 3:33 de la mañana lo sentí en mi cuarto. No lo vi, solo lo sentí. Una presencia que no era de este mundo. El olor a caballo mojado, a cuero viejo, a muerte. Me dijo sin palabras, entrégamelo. Yo grité, me arrastré al cuarto de mi hijo, y ahí estaba él, dormido. Tranquilo, pero tenía una moneda negra en la mano. Se la quité de un manotazo, y me la metí al bolsillo. Al instante, me ardió el pecho. Me revisé y tenía una marca. Una quemadura en forma de herradura. Fui a ver a un sacerdote. Uno de verdad. Joven. Le conté todo. No me creyó. Eso suena como superstición, dijo. Le mostré la moneda. Se le cayó de las manos. Y sangró. Me miró con los ojos abiertos. Esa cosa no es de aquí. Bendijo agua. Me la roció. Me ardió como ácido. Tienes que alejarte. Tienes que huir. Vendí todo. Dejé la casa. Me fui con mi familia a otro estado. Cambié de nombre. Cambié todo, pero no importa, porque él siempre vuelve. A veces aparece en los sueños de mis hijos. A veces oigo las cerraduras en la madrugada. Hay días que encuentro monedas negras en lugares imposibles, dentro del refrigerador, en el buzón, en los zapatos. Sé que no me va a dejar en paz, no hasta que le pague, y yo no voy a entregar a nadie más. Por eso escribo esto, para que si alguna vez estás solo, en un lugar oscuro, y se te aparece un hombre elegante, de traje negro, y te ofrece dinero, corras, no escuches, no tomes nada, porque él nunca da nada gratis, y el precio que cobra nunca es justo. El padre sin cabeza. Mi nombre es Óscar Ortega. Lo que voy a contarte me ocurrió cuando tenía 25 años, en el año 2016, durante una restauración en el antiguo convento de San Jerónimo, en Puebla. Si hoy te lo cuento, no es para convencerte de que me creas, sino para que, si algún día entras a un lugar santo con intenciones que no son limpias, recuerdes estas palabras: los templos también guardan rencores. Yo era estudiante de arquitectura y trabajaba como ayudante en un pequeño equipo de restauración histórica. Nos encargaban revisar estructuras coloniales, revisar grietas, paredes, techos de bóveda y proponer soluciones sin afectar el valor original. Cuando llegó la oportunidad de colaborar en un edificio del siglo XVII, todos en el equipo estábamos emocionados. Lo que no sabíamos es que ese lugar tenía fama de estar maldito. El convento estaba abandonado desde hacía décadas. Fue cerrado por un conflicto legal y desde entonces nadie lo había tocado. Al principio parecía solo descuidado, con plantas creciendo en los pasillos, muros cuarteados, telarañas por todos lados. Pero había una parte del edificio a la que no se nos permitió entrar, el ala este. La coordinadora del proyecto, una restauradora mayor llamada Teresa, fue clara: ahí no se trabaja. Esa parte quedó clausurada por órdenes de la arquidiócesis. Hay documentos antiguos que hablan de cosas raras. Le preguntamos qué tipo de cosas. Un sacerdote decapitado, dijo sin rodeos. Lo encontraron muerto en el altar del ala este, hace más de 100 años. Desde entonces, ese sitio quedó sellado. Todos nos reímos. Pensamos que era una historia para asustarnos, pero esa misma noche me di cuenta de que no era broma. Mi primer turno nocturno fue un jueves. Nos dividíamos por parejas para vigilar el lugar, ya que había herramientas y material de valor que no podían dejarse sin vigilancia. Me tocó junto con Martín, un compañero de Veracruz. A las 2 de la mañana fuimos al refectorio a revisar unas estructuras de madera. Estábamos revisando unas vigas cuando escuchamos algo: una misa, no gritos, no pasos. Una misa cantada, como si viniera de lejos, de otra sala. ¿Oyes eso?, me preguntó Martín. Asentí. La voz era profunda, de hombre. Hablaba en latín. Caminamos hacia el sonido. Nos llevó justo frente a la puerta clausurada del ala este, y ahí, al otro lado, se oía claramente: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Martín dio un paso hacia la puerta. No. No abras, le dije, pero él ya tenía la mano en el picaporte. El pomo estaba oxidado, pero giró.
El ala este estaba en ruinas. Pero al fondo, brillaba una vela encendida. Una vela que nadie había puesto. Salimos corriendo. A la mañana siguiente, Teresa nos regañó. ¿Quién les dijo que podían entrar ahí? Le contamos lo de la misa. Ella nos miró seria, pero no sorprendida. Lo han despertado. ¿A quién? Al padre sin cabeza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Uno de los albañiles que trabajaba en la cúpula cayó de una escalera y murió al instante. Dijo antes de morir que alguien con sotana lo empujó. Otro empezó a tener pesadillas tan intensas que se orinaba dormido. Decía que soñaba con un sacerdote que se acercaba lentamente, sangrando del cuello. Yo empecé a ver cosas, sombras, figuras que cruzaban de un lado al otro. Y lo peor fue el cuaderno. Una mañana, mientras medía una pared antigua, encontré un hueco entre los ladrillos. Metí la mano y saqué un cuaderno viejo, empolvado, con tapas de cuero. Adentro, la letra era pequeña, apretada, en latín. Pero había una página escrita en español, con letra distinta, temblorosa. Decía, Padre Julián no tenía pecado. Pero descubrió uno tan grave que quiso confesarlo. Lo degollaron por eso. Ahora no descansa. Camina por la iglesia buscando justicia. No lo mires a los ojos. Porque no tiene. Lo cerré de golpe. El cuaderno desapareció esa misma noche. El punto de quiebre fue el jueves, 13 de octubre. Esa noche estaba solo. El velador faltó, y Martín no vino porque estaba enfermo. Yo debía hacer la ronda completa, y confieso que no quería pasar por el ala este, pero algo me empujó a hacerlo. A las 3:03 de la mañana, mis pasos me llevaron al mismo pasillo. La vela estaba encendida de nuevo, solo una, y junto a ella, una silueta. Al principio pensé que era un maniquí. Inmóvil, con sotana negra, delgada, pero se movió, caminó hacia mí, y cuando estuvo a pocos metros, su cabeza no estaba, no colgaba. No existía, no sé cómo lo supe, pero sentí que me miraba. No con ojos. Con algo peor. La sensación fue brutal, como si el aire se apretara. Como si una mano invisible me aplastara el pecho. Caí al piso, y lo vi acercarse. Sus manos delgadas, pálidas, manchadas de sangre seca. Caminaba sin prisa. Casi podía oír cómo goteaba la sangre de su cuello. Desperté al amanecer, tirado en el suelo. Solo, la vela ya no estaba, pero mi camisa tenía una mancha roja, justo en el pecho. Renuncié ese mismo día. Me fui de Puebla. Me mudé con una tía a Ciudad de México. Intenté olvidar, pero no pude, porque a veces lo veo. En sueños, en reflejos, una figura con sotana, que camina, sin cabeza, y lo peor de todo, es que a veces, por un segundo, creo que me habla, sin boca, sin cuerdas vocales, pero escucho su voz, y me dice lo mismo. Tú lo viste. Tú debes contarlo, por eso te lo cuento, porque tal vez él no quiere venganza, sino memoria. Tal vez no quiere asustar, sino justicia. Pero si algún día entras a un templo viejo y ves una vela encendida donde no debería haber ninguna, no te acerques, porque no todos los padres bendicen. Algunos ya no tienen cabeza. Jugué con el niño del panteón. Me llamo Gabriel Arce. Trabajo desde hace más de 20 años como velador nocturno en panteones municipales del estado de Guanajuato. He visto de todo. Gente que entra a hacer rituales, animales que escarban tumbas, ladrones, brujas y también borrachos que se pierden entre las lápidas. Pero hay algo que nunca voy a poder olvidar, algo que me pasó hace ya 6 años en el Panteón San Vicente, algo que nadie me creyó, pero que todavía me persigue. Esto no es una historia para entretenerte. Es una advertencia, porque si alguna vez un niño te invita a jugar en un cementerio, corre. En 2018 me ofrecieron cubrir unos turnos de noche en el Panteón San Vicente, un lugar que llevaba años sin velador fijo. La gente del barrio decía que pasaban cosas raras ahí, que por eso nadie quería quedarse, pero yo estaba acostumbrado a los rumores. El primer día que llegué, noté que el portón principal estaba viejo, oxidado, como si nadie lo hubiera abierto en semanas. El encargado me dio las llaves y me dijo, si escuchas una pelota rodar, no la sigas. Es un juego al que no vas a ganar. Creí que era broma. Me reí. Él no. Las primeras noches fueron normales. Silencio, frío, grillos, olor a tierra húmeda. Hacía mis rondines con una linterna de mano, revisando que no se metiera nadie.
El cementerio tenía muchas tumbas viejas, algunas del siglo XIX, con cruces rotas, estatuas inclinadas y panteones familiares cubiertos de musgo. La única parte que siempre me dio mala espina era la zona infantil. Un área pequeña, con tumbas blancas de niños. Algunas con globos desinflados, otras con juguetes viejos sobre la lápida. Siempre que pasaba por ahí me daba un escalofrío, pero fue en la noche número 7 que lo vi por primera vez. Eran como las 2:50 de la mañana. Estaba tomando café dentro de la caseta cuando escuché algo que nunca había oído ahí, una risa infantil, una risa bajita. De niño. Jugando, me levanté despacio. Apagué la luz y salí con la linterna. La risa venía de la zona infantil. Me acerqué paso a paso, sin hacer ruido. Y entonces, vi algo que me heló el cuerpo, una pelota roja. Pequeña. Rebotando sola, no rodando con el viento. Rebotando, como si alguien la botara suavemente contra el piso. Se detuvo frente a una tumba, y detrás de la tumba, una cabecita asomada, un niño. No dije nada, me acerqué con cautela. «Hola. ¿Qué haces aquí?», le pregunté. El niño se levantó. Tenía entre 6 y 8 años. Usaba una camiseta blanca, sucia, y pantalones cortos. Iba descalzo. El cabello le cubría un poco los ojos, pero lo vi sonreír. «¿Quieres jugar conmigo?», me dijo. Me quedé congelado. «¿Dónde están tus papás?». «No tengo». «Pero tú puedes jugar». Me entró una náusea repentina. El aire se volvió espeso, como si estuviera respirando agua. «¿Cómo te llamas?». «Aquí dice mi nombre», respondió, señalando la lápida. Miré. La tumba tenía una placa gastada. Apenas se leía el nombre. Luesa Castañeda, 2010-2016. Me fui de espaldas. El niño ya no estaba, solo la pelota. Inmóvil. Regresé corriendo a la caseta y no salí hasta el amanecer. Pensé en renunciar. Pero algo dentro de mí quería entender qué estaba pasando. Esa misma mañana, busqué en internet el nombre de la tumba. No encontré nada, pero una señora que vendía flores cerca del panteón me dijo: «Ese niño murió ahogado en un pozo. Tenía solo 6 años. Su mamá lo veló sola, porque no tenía a nadie. Desde entonces, dicen que su alma se quedó esperando que alguien jugara con él». Las noches siguientes, volvió a aparecer, siempre a la misma hora, entre las 3 y las 3:10 de la mañana, siempre con su pelota. A veces me seguía con la mirada, otras veces aparecía más cerca de mi caseta. Una noche, incluso, encontré la pelota dentro de la caseta, junto a mis pies. No sé por qué lo hice, pero se la devolví. La lancé fuera. La pelota botó una vez, y él la atrapó en el aire. «Gracias», me dijo. «Ahora sí puedes jugar». Desde entonces, empecé a escucharlo por todos lados. Sus pasos en los pasillos de tumbas, su risa cerca de los árboles, su voz susurrando: «Juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo». Perdí el apetito. No dormía. Bajé 6 kilos en 2 semanas. La última noche fue la peor. Era jueves. Llovía fuerte. El cementerio estaba lleno de charcos. Yo estaba dentro de la caseta, con la radio encendida para no escuchar más ruidos, pero la luz parpadeó. La radio se apagó. Y en el vidrio de la ventana aparecieron huellas de manos pequeñas. No vi a nadie afuera. Pero sabía que era él. Tomé la linterna. Salí decidido a enfrentarlo. «Luis», grité. «¿Qué quieres de mí?». Nadie respondió, pero la pelota apareció rodando desde la oscuridad. Se detuvo frente a mis pies, y detrás, a solo 3 metros, él estaba parado, empapado, con los ojos completamente negros, y la boca abierta de más. «Juega conmigo». Ya me toca ganar. Corrí. Me caí. Me raspé las manos. Me levanté como pude, pero mientras huía, me reía, no porque estuviera feliz, sino porque escuchaba su risa dentro de mi cabeza. Corrí hasta la reja. No pude abrirla. Me senté en el piso, llorando, y entonces lo vi parado entre las tumbas. Observándome, me dijo una última cosa: «Jugaste y no perdiste, pero tampoco ganaste. Ahora somos amigos». Y los amigos siempre regresan. Desde ese día, no volví al panteón. Pedí traslado. Me ofrecieron otros trabajos, pero renuncié. Hoy trabajo como vigilante en una tienda departamental.
Nunca más de noche. Nunca más solo. Pero hay algo que no puedo evitar. A veces, cuando me estoy durmiendo, escucho una pelota botando en el pasillo de mi casa, y una voz infantil que susurra, «Jugamos otra vez». La Pascualita. Mi nombre es Estefanía González, y nací en Chihuahua. Si estás leyendo esto desde otro estado o país, probablemente pienses que la Pascualita es solo un maniquí, una figura rara que ha causado rumores por años. Pero para nosotros, los que vivimos cerca de esa vitrina, es algo mucho más oscuro. Esto me ocurrió cuando tenía 20 años. Era 2015 y necesitaba trabajo urgentemente. Mi papá había muerto, mi mamá estaba enferma y yo tenía que sacar adelante a mis 2 hermanos menores. Por eso, cuando me ofrecieron empleo en la casa de novias, una de las tiendas más antiguas del centro, no lo pensé 2 veces. Solo hay una regla, me dijo la señora que me contrató, nunca toques a la Pascualita. Yo ya había escuchado el nombre. Todos en Chihuahua saben quién es. Pero como la mayoría, pensaba que era solo una exageración. El primer día que entré, me topé de frente con ella. Estaba en la vitrina central, parada con un vestido blanco que parecía recién planchado. Tenía las manos entrelazadas y su rostro no era de plástico. Eso lo supe al instante. Tenía expresión. Piel. Venas. Uñas pintadas con un cuidado antinatural. Sentí que me miraba, me hice la fuerte. Seguí caminando, fingiendo que no me daba miedo, pero desde ese momento, nunca estuve sola en esa tienda. Mi trabajo era sencillo, atender a clientas, entregar pedidos y cerrar la tienda. Me enseñaron a no voltear mucho a la vitrina. Entre menos atención le pongas, mejor, me decían, pero había días en los que era imposible no mirar. Había algo en sus ojos. No estaban pintados. Eran ojos reales, húmedos, como si parpadearan de vez en cuando. Una tarde, me tocó cerrar sola. Apagué luces, aseguré las puertas y me fui. Pero a las 3 cuadras, noté que había olvidado mi mochila con el dinero del día. Corrí de vuelta. Abrí con mi llave y entré sin encender las luces. La tienda estaba en completo silencio. Y ahí estaba ella, al fondo, en una posición distinta. Ya no tenía las manos entrelazadas. Ahora tenía una mano levantada, como si saludara. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Fui por mi mochila sin dejar de mirarla. Retrocedí lentamente hasta salir y cerré sin mirar atrás. Esa noche soñé con ella. Me hablaba con la voz de mi madre. Me decía, quédate, Estefanía. Aquí tienes un lugar. Los sueños se volvieron rutina, siempre el mismo pasillo. Siempre la misma luz. Siempre la Pascualita avanzando hacia mí, sin mover los pies, pero acercándose. A veces lloraba. A veces sonreía. En el sueño del tercer día me susurró, yo también fui hija. Yo también fui novia. Me desperté gritando. Fui al baño y, sin darme cuenta, tenía una línea roja en el brazo. Como si me hubieran tocado con una uña helada. Quise renunciar, pero necesitaba el dinero. Así que me mentalicé a ignorarla. No pensar en su historia. No mirarla a los ojos, hasta que ocurrió lo que nadie quiso explicar. Era viernes. Una clienta pidió probarse un vestido específico, el que llevaba puesto la Pascualita. La encargada titubeó, pero al final dijo que sí. Entre las dos, intentamos quitarle el vestido. Cuando me acerqué y toqué su brazo, sentí que estaba tibia, como si fuera piel de verdad. Retrocedí en seco, pero la encargada, harta de mis miedos, siguió el proceso. Quitó el vestido sin problema. La clienta se lo probó. Le quedó perfecto, lo pagó y se fue. Esa misma noche, murió en un accidente automovilístico, rumbo a su despedida de soltera. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Una de las empleadas dijo haber visto a la Pascualita parpadear. Otra juró que la escuchó reír durante el cierre. Yo empecé a sentir que me seguía con la mirada. Una noche, ya casi en la hora de salida, me quedé ordenando unos accesorios. Sentí un escalofrío y me di vuelta. La vitrina estaba vacía. La Pascualita ya no estaba. Corrí a buscar a las demás, pero no había nadie. Empecé a gritar, a llorar, y de pronto, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Y ahí la vi, parada frente al espejo del probador, sola, con un velo sobre la cabeza. No caminé. Corrí. Salí llorando por la puerta trasera y no volví en varios días.
Me mandaron llamar. Me dijeron que estaba exagerando, que tal vez fue una broma. Pero cuando regresé, noté que el vestido que antes tenía la Pascualita ya no estaba en la tienda. Nadie sabía dónde estaba. Nadie quería hablar del accidente de la clienta. Un mes después, me tocó cubrir el cierre en Día de Muertos. Ya sabes cómo es el centro en esas fechas: altares, veladoras, mariachis. Pero en la tienda todo era silencio. Dejé listas las vitrinas, barrí y fui al probador a recoger unos adornos. Y en el espejo, la vi detrás de mí, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin moverse. No era un reflejo. Era ella, y me dijo, con voz humana: ayúdame a salir. Me desmayé. Desperté en el suelo. Los paramédicos dijeron que me bajó la presión. Me llevaron al hospital. Me diagnosticaron ansiedad. Renuncié esa misma noche. A las semanas, la tienda cambió de administración. Dijeron que la Pascualita iba a ser retirada. Pero al final nadie la tocó. No pueden. Quien la toca, muere. Hoy tengo 29 años. Vivo en otro estado. Pero a veces, la sueño, no como maniquí, sino como una mujer, con piel de verdad, con una mirada dolida. Y siempre me pregunta lo mismo: ¿te gustó mi vestido? Yo no sé qué fue la Pascualita, pero te juro por lo más sagrado, no era de este mundo. Me interné en Catemaco y ellas me estaban esperando. Mi nombre es Joaquín Ramírez. Soy periodista independiente desde hace 15 años y durante la mayor parte de mi carrera me he dedicado a cubrir reportajes de campo, política, crimen, leyendas urbanas, fenómenos sociales. Pero el caso que me hizo renunciar fue uno que nunca llegué a publicar. Un viaje a Catemaco, Veracruz, que empezó como una investigación sobre brujería y terminó en una pesadilla de la que aún no despierto del todo. Lo cuento aquí porque tal vez, si alguien más lo escucha, deje de soñar con ellas. Todo comenzó en septiembre de 2019. Una colega mía, Araceli, me habló de Catemaco. Me dijo que era un lugar lleno de misticismo, famoso por su noche de brujas y que ahí había brujos verdaderos, no de espectáculo. Según ella, había rumores de desapariciones, de rituales ocultos, de pactos. Me pidió que la acompañara a investigar. Al principio no me lo tomé en serio. Pero acepté. Tenía ganas de salir de la ciudad y Catemaco tenía ese aire de misterio que le viene bien a una buena crónica. Llegamos un jueves por la tarde. El pueblo era tranquilo, colorido, con su laguna al fondo como un espejo opaco. Parecía inofensivo, pero apenas el taxi se alejó del centro, lo sentí. Algo me observaba. Nos hospedamos en una posada pequeña. El dueño, un hombre llamado Don Aurelio, nos advirtió sin que le preguntáramos: no se metan con ellas. Si vienen de chismosos, mejor regresen. Aquí las brujas no son juego. ¿Qué tipo de brujas hay aquí? Le pregunté. Las que pueden hacerte olvidar tu nombre. Las que andan de noche sin pisar el suelo. Nos reímos. Él no. Esa noche soñé con una mujer de cabello larguísimo, negro como petróleo. Estaba parada al pie de mi cama, desnuda, con los ojos completamente blancos. Solo me decía: ya vienes, ya vienes, ya vienes. Al día siguiente, fuimos al Cerro del Mono Blanco, guiados por un joven llamado Emiliano que decía conocer a uno de los brujos buenos. Caminamos por horas hasta llegar a una cabaña escondida entre árboles. Ahí conocimos al brujo Ildefonso, un hombre viejo, enjuto, con los dientes negros por el tabaco. Nos recibió sin dudar. No son los primeros que vienen, nos dijo. Pero no todos se van. Le preguntamos sobre las brujas. Las verdaderas no están en los rituales que anuncian en el malecón, dijo. Están en el monte. En las cuevas. En la laguna. Ellas no cobran. Ellas toman. ¿Toman qué? Lo que necesiten: alma, memoria, tiempo. Lo que tengas. Ildefonso nos habló de una mujer en particular. No dijo su nombre, solo la del cabello cenizo. Una bruja vieja que vivía en el bosque, cerca de una cascada oculta. Dijo que si queríamos conocer la verdad, fuéramos a buscarla, pero si vas, no hables. No preguntes. Solo escucha. Esa tarde, Araceli y yo discutimos. Ella quería ir. Yo no. Pero al final, mi curiosidad venció. Esa fue la última decisión libre que tomé. Salimos antes del amanecer.
Emiliano se negó a acompañarnos. Solo nos dio instrucciones vagas: sigan el arroyo hasta que vean piedras en forma de espiral. Si llegan al árbol partido, regresen. Si no lo hacen, ya no regresen. El camino era denso, húmedo. No se oían pájaros ni insectos. Todo estaba en silencio, y entonces vimos las piedras, un espiral perfecto, y dentro de él, un humo blanco, como incienso. Araceli dio el primer paso. Yo la seguí. El aire cambió. Se volvió espeso, caliente. Nos dolía respirar. Y ahí estaba, sentada sobre una piedra, desnuda, con el cabello cenizo hasta los tobillos. No levantó la cabeza. Pero habló. ¿Por qué vinieron si no son de aquí? Ninguno respondió. Tú, el del miedo, me dijo. Tienes algo que me interesa. Yo temblaba. ¿Qué es? Tu recuerdo más importante. El que te mantiene cuerdo. Volteé a ver a Araceli. Estaba paralizada, como en trance. Puedo mostrártelo, dijo la bruja. Pero no será tuyo después. Y entonces me tocó la frente. Vi a mi madre. Vi el último día que la abracé. El olor de su cabello. Su risa. Todo, tan real, y luego, oscuridad. Sentí que me arrancaban algo. Caí al suelo. Desperté horas después. Solo. Sin Araceli. Corrí en círculos por el bosque, gritando su nombre. Grité hasta vomitar. Hasta que llegué al árbol partido. Y ahí estaba Emiliano. No debieron quedarse tanto tiempo, me dijo. ¿Dónde está ella? No todos regresan iguales. Araceli apareció 3 días después. Caminaba por la orilla de la laguna, descalza, con la ropa rota, desorientada. La llevaron al hospital. No hablaba. Solo susurraba frases sin sentido. Ya viene, me llevó, me cambió por el viento. Nunca volvió a ser la misma. Yo, tampoco. Desde ese viaje, olvidé la cara de mi madre. No puedo recordarla. Aunque tenga fotos. Aunque escuche su voz. Su rostro no existe en mi mente, y por las noches sueño con una mujer de cabello cenizo. Me acaricia la cabeza, y me dice, aún te falta darme algo más. Yo sé que algún día volveré a Catemaco, pero no por voluntad, sino porque ya no me pertenece la mía. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.